Bueno, bendiciones para todos los alumnos de la Escuela Profética Emuná. Imagino que a este ritmo estás avanzando en diferentes temas con nosotros, estás disfrutando cada clase e inclusive a cada profesor invitado que sueltan esas perlas de tanta bendición que nutren y bendicen cada materia. Y ahora estamos por comenzar una nueva, con mucha expectativa, con muchas ganas, y es una de las materias creo que me ha atravesado en mi vida espiritual desde que empecé a caminar en dimensiones de reino, de crecimiento, de comprensión de esta temporada, de lo que Dios está hablando en esta era, para este tiempo, para esta generación. Vamos a estar hablando de paternidad, vamos a ministrar sobre esta área también, vamos a ministrar sobre el área de paternidad y bueno, claramente el título de la materia lo dice todo, paternidad vertical y horizontal. Primeramente vamos a estar hablando de la hermosa paternidad horizontal que tenemos con Dios, nuestro Padre Dios, quien nos reconcilia a través del Hijo y nos hace su familia y dejamos de ser huérfanos para pasar a ser hijos. Y la paternidad en la tierra, la horizontal, la entre de aquellos líderes, padres biológicos, aquellos que nos formaron espiritualmente, etcétera, cómo debería ser esa paternidad, cómo debe fluir esa paternidad. Vamos a tocar temas muy, a veces hasta muy profundos, muy desafiantes, y quiero ya advertir a los que están escuchando esta clase que muchas veces este tema es controversial, porque muchas personas niegan que hay paternidad horizontal, que solamente hay una paternidad vertical, pero no existe la paternidad mm, eh, eh, horizontal, sino solamente la vertical. Es la que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero claramente nosotros tenemos nuestra relación paterna de primera hora con nuestros padres biológicos, a los cuales llamamos padre. Cuando Jesús dice, no llaméis a nadie padre, no llaméis a nadie maestros, en ninguna manera se estaba refiriendo a que no existía esa referencia para comunicarse entre hijos y padres, sino que estaba hablando de fariseos y de escribas que se autodenominaban padres de Israel, y ellos obligaban a la gente a que les digan padres, aún en un espíritu de error. Pero la escritura está llena de ejemplos de hombres de Dios que fueron padres espirituales, desde Abraham a los padres proféticos como Elías, Eliseo, que fueron padres para Israel, Samuel, y la escritura nos habla de Pablo con Tito, Filemón, Juan, cuando hablaba de hijos en sus cartas, está llena de referencias apostólicas mostrándose como padres espirituales sanos a una generación que estaban formando. Así que esta es la introducción a muchos temas que vamos a ir tocando y que vamos a ir desarrollando juntos. Un tema importante que puedas reconocer, que puedas aprender, y que te animo a que tu espíritu se disponga. Y aquellos que ya se les reveló en algún momento la paternidad, yo les animo a que puedan refrescar las ideas y reordenarlas, porque también ha habido una especie de distorsión con este tema en muchos casos, abusos extremos, y la idea también de esta materia es poner las cosas en orden, en esa reforma que venimos hablando siempre nosotros en nuestras clases. Decimos, hay que traer una reforma, esa reforma viene a través de la enseñanza, a través de la instrucción, a través de la formación espiritual. Bueno, de eso se trata esta materia, darle equilibrio, balance a este tema tan importante. Así que arranquemos con este tema. Vamos a ir al tema número uno. Vamos a hablar de la paternidad y las fases de restauración. Vamos a hablar las diferentes fases de restauración que tiene la paternidad espiritual. Y vamos a arrancar con un versículo bíblico que ustedes tienen ahí en su material, que está en Malaquías 4:5. Dice, he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y temible. Quiero que subrayen el día grande de Jehová, grande y temible, porque lo que está hablando Malaquías, como lo hablan Zacarías, lo habla Daniel, lo hablan casi todos los profetas menores, mayores del Antiguo Testamento, vendrá un día de juicio global, donde la crisis global será la antesala
para el regreso del Mesías, ¿ok? Pero ese día no será un buen día, será un día terrible, será un día de mucho juicio en las naciones. Pero según dice Malaquías 4:5, que antes de ese día dice que vendrá el espíritu de Elías a la tierra. El espíritu de Elías representa un espíritu profético, un espíritu de restauración y mentalidad profética. Y ahora, ¿qué hará ese espíritu profético con mentalidad profética? Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción, diciendo, no sea que llegue ese día y esta generación no haya reconocido la necesidad de volver a ser hijos y que los padres vuelvan a ser padres. Así que vamos a ver que este texto está dándonos una revelación. Dios otorgará para dar una oportunidad para que las familias biológicas y espirituales sean restauradas. Amados, yo creo que ya en esta primera frase estamos viendo la enorme urgencia que tenemos en nuestra sociedad de que venga un mover de restauración familiar, primeramente, porque acá lo que estamos viendo es que el espíritu de Elías restaura el corazón de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, pero también una restauración dentro del cuerpo de Cristo, donde hay tanta desconexión, donde hay muchos hermanos aislados, solitarios, sobre todo esto de las redes sociales y el trabajo virtual. En muchos casos hasta colabora con eso, independizando a la generación, apartándola de la comunión verdadera. Entonces la paternidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con una comunión, una alianza de estar juntos, y lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos esta materia. Como estamos hablando de fases de restauración, vamos a ver las fases primeramente de la paternidad. ¿De qué se trata? ¿En qué dimensiones tenemos la paternidad en la Escritura? Primeramente, desde el concepto de ser creados por Dios. Fuimos creados desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos creación de Dios, no somos el resultado de la evolución. Nosotros somos personas que creemos en el Dios creador, el que nos escogió, el que permitió que esta raza humana se vaya desarrollando, vaya multiplicándose, pero detrás de esa multiplicación está un Dios que designa, que de antemano elige, y que Dios ha deseado que tú y yo estemos en esta línea de ser hijos de Dios. Número dos, formados. La segunda dimensión, donde nosotros entramos como personas que comprendemos la paternidad, es que la paternidad tiene que ver con la formación. Y eso está ubicado en el plano de criar o ser criados por los padres biológicos, bien o mal, a veces digamos, eh, con errores y aciertos, pero todos hemos sido formados por nuestros padres y nuestros ancestros, ¿ok? Los padres biológicos en muchos casos han sido abandonados, no han tenido la oportunidad de tener papás o no los han conocido, etcétera. Y esa persona dirá, pero pastor, yo en esa área, yo no fui formado. Pero bueno, acá viene una tercera área, restaurado, fíjense. Es que el tiempo concedido por Dios para que usted conozca a Jesucristo y en ese momento usted es restaurado como hijo de Dios. Es decir, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan dice también que los que creen en él son hechos hijos de Dios, son hechos, son formados en sustancia como hijos de Dios. Y entonces este tiempo es el tiempo que Dios nos da para regresar al corazón de Dios. Ahora, fíjense, hay una cuarta nivelación que es reengendrar, recrear, llevado a cabo por padres espirituales o ministros. Y este punto va a ser el que lo vamos a ir desarrollando más adelante con más profundidad, pero ya me adelanto diciendo que este es un punto importante en la vida del creyente, porque muchos son salvos, pero nunca son reengendrados como hijos espirituales. Es decir, no son pasados por el proceso para volver a comportarse, ser y sentir como hijos, tener la sustancia de hijos que aman, hijos que honran. Lo vamos a ir viendo poco a poco, tranquilo, y mucho material, así que no,
no te pongas ansioso, anda viendo paso a paso, pero lo importante que vos tenés que ver en esta hora son las cuatro fases de la paternidad, que primeramente tuvo que ver con la creación desde la eternidad, la segunda la formación de los padres con los hijos, para bien o para mal, en crisis o en abandono, quizás solo, quizás con buenos padres, malos padres, pero viniste a esta tierra con padres biológicos. Una tercera etapa de la paternidad, Dios revelando a su Hijo para que sea salvo. Y una cuarta etapa, ya ahora siendo ministrado para ser sanado, reengendrado como hijo espiritual y entender lo que significa ser hijo y lo que es un padre. Si el verso de Malaquías le sumamos también otras porciones bíblicas donde se establece que todas las cosas serán restauradas al plano original, eso debe llenarnos de esperanza y no desmayar, porque así como está escrito, así será. Vamos a leer este texto, miren. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, estas son palabras del apóstol Pedro, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Bueno, lo primero aquí, esto es un mensaje evangelizador tremendo. El arrepentimiento y la conversión es vital, fundamental para que luego venga el tiempo del refrigerio espiritual. Nosotros en esta generación hemos puesto un acento en el refrigerio espiritual. La gente quiere recibir el refrigerio espiritual, pero hay una antesala que es el arrepentimiento y la conversión. Sigamos en el versículo 20. Y después Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano por vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día, fíjese, de la restauración de todas las cosas. O sea, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Primero, de hecho, lo estuvimos estudiando bastante en o hablando de alguna manera, soltándolo por ahí en estas materias anteriores. Los profetas siempre estuvieron hablando del Mesías que iba a venir, profetizando al Mesías que iba a venir. Y este Mesías que iba a venir no solamente vino, murió, resucitó, ascendió, pero el versículo 20 es clave, dice, y él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración. Es decir, Cristo está esperando que un mover de restauración siga moviéndose en las naciones. Hay un momento de clímax, digamos, en cuanto a la restauración en las naciones. ¿Y de qué restauración estamos hablando? De la restauración de verdades espirituales. Y una de las verdades espirituales que se está revelando en este tiempo es la paternidad espiritual. Ahora, veamos por favor qué significa la palabra restauración. La restauración de la palabra, restauración es la palabra en hebreo apotástasis. Apo que significa de vuelta o de nuevo, catastemi que significa poner en orden. En otras palabras, poner en orden algo, ¿sí? De regreso al original, de eso se trata. Yo siempre enseño a los alumnos cuando hablo de restauración, es que Jesús siempre nos volvió al original, Él siempre nos volvió al Edén. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio? Dicen, Jesús, en la ley de Moisés se habla de que el hombre le puede dar carta de divorcio a la mujer, que claramente puede, divorciarse, volverse a casar las veces que sea necesario si hay problemas en la familia. ¿Qué tú opinas, Jesús? Le dijo uno de los fariseos. Y Jesús dijo, saltando toda la discusión mosaica, se volvió al original, ¿entienden? Saltando toda la discusión mosaica, volvió al original y dijo, en el Edén, el hombre y la mujer eran una sola carne. ¿Sí? Jesús volvió a decir, en el principio no era así. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús nunca estuvo mirando el proceso, sino el origen. El origen de las cosas fue un origen bueno, el origen de la creación. Entonces, cuando nosotros hablamos de paternidad, no estamos hablando de entender cosas modernas, sino regresar a un origen, a ver cómo funcionaba Adán con el Señor. Esto es lo que Jesús vino a restaurar, la restauración original. Vamos a ir aprendiendo más de esto, pero me gustaría que prestes atención porque este es un punto
muy importante cuando hablamos de paternidad, porque tiene que ver con la restauración. Sabemos que el causante de la pérdida de una relación adecuada de padres e hijos es el enemigo, quien ha venido con engaño a robar la figura paterna para preparar la entrada de la reina del cielo y de Jezabel que adopta hijos. Hemos, Se nos ha revelado también a nosotros como estudiantes proféticos que hay un mover jezabélico en las naciones que se opone al espíritu de Elías. ¿Recuerdan en Primera de Reyes que había una mujer que se llamaba Jezabel, esposa de Acab, la que hacía que los profetas y falsos profetas comieran con ella en la mesa? Fue la que atacó a Elías. ¿Recuerdan que ella se llamaba Jezabel? Bueno, Jezabel es un título para un mover espiritual, para un mover diabólico. Digamos que es un mover que se opone al mover profético, que es el antagonismo, que va en contra. De hecho, es la que va en contra del espíritu de Elías. Cuando Elías, recuerdan también la escritura, él quiere morir porque él era el único que había quedado. Y la Biblia dice que después de grandes milagros, como hacer descender fuego del cielo y abrir los cielos para la lluvia, el profeta Elías, después de haber peleado con 450 profetas de Baal y 400 de Acera y haberlos pasado por espada, después de tremenda obra de restauración y avivamiento nacional, donde más de 1 millón de personas eligen volver a Dios, Jezabel promete cortarle la cabeza a Elías. Y dijo, así me hagan mis dioses y aún me añadan si mañana no tengo tu cabeza en un plato. La palabra de Dios dice que él se fue corriendo al desierto porque sintió la opresión espiritual y la muerte que venía sobre él. Y dijo, antes que me mate Jezabel, prefiero morir en el desierto. Dios aparece para Elías y Dios le da respuestas divinas que no vamos a entrar en ese punto, pero quiero que veas que cuando Elías recupera las fuerzas, la palabra es, ve y unge a Jehú como rey de Siria, ve y unge a Eliseo como tu sucesor, y mata a Jezabel, que el espíritu profético de Elías mató a Jezabel. ¿Por qué? Porque Elías parte, recuerden que se lo lleva el Señor en un carro de fuego. Elías no mata a Jezabel. El que mata a Jezabel fue Jehú, que fue ungido por uno de sus profetas asignados. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de Elías, en este caso, no es una persona, sino una asignación espiritual. Y el espíritu de Jezabel no se está hablando solamente de una persona. En este caso había una persona que se identificaba con ese nombre, pero representa un mover espiritual. Dicho esto, ese espíritu se sigue moviendo en las naciones, tanto el espíritu de Elías, que es un espíritu profético de avivamiento, y el espíritu de Jezabel, que es un espíritu opositor, idolátrico, manipulador, ¿sí? Seductor, tiene muchas características. Ahora que entendieron este pequeño resumen, porque hay mucho para hablar de Jezabel, vamos a ver 4 puntos sobre Jezabel. Miren, Apocalipsis 2:18, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, dice, Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Ya Jezabel había muerto, hacía más de 2300 años. Sin embargo, ¿por qué en este caso Apocalipsis está hablando de nuevo de Jezabel? Claro, perdón, más de 1000 años estoy diciendo. Ya había muerto Jezabel hacía más como 1000 años. Y sin embargo, en este caso, Apocalipsis dice, toleras a esa mujer Jezabel. ¿Qué quiere decir esto? Que toleras, si ella ya murió. Está hablando del mover jezabélico, que se dice ser profetiza. Y dice, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 22. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio, ¿saben lo que significa el adulterio, no? Mezclarse con las relaciones fuera del pacto. Vuelvo a repetir, ¿qué es adulterio? Mezclarse con relaciones fuera del pacto. Nosotros tenemos un pacto con Cristo y a través de Cristo con el Padre. Y con el Padre tenemos una relación de amor, intimidad con el Espíritu y relación directa con su voluntad. Todo lo que salga de ahí, entonces es una relación jezabélica. Cualquier relación que tenga que ver con otros dioses o otra imaginación personal es una relación jezabélica. Ahora, sigamos interpretando esto, por favor. Entonces dice,
la postraré en cama, y a los que cometen adulterio, es decir, con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, que hay que reconocer el mover jezabélico y volver al espíritu de Elías, que es un espíritu de regresar a la paternidad de Dios. Apocalipsis 2:23 sigue diciendo: y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 2:23 sigue diciendo: y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Entonces, el espíritu de Jezabel obtiene hijos no a través de engendrar, como estábamos hablando al comienzo. ¿Se acuerdan que hablamos que la restauración tiene que ver con engendrar hijos que tengan la sustancia del Padre? Jezabel adopta, o sea, somete, pone gente bajo seducción y control. No tienen la sustancia, sino tienen la adopción. Y según Apocalipsis, hay una generación que está bajo ese dominio y que antes que venga Cristo esa generación estará latente en la sociedad. Y lo estamos viendo a nivel global, atravesando muchas iglesias con ese mover y muchos creyentes con ese mover. El mundo de los espíritus, estos adoptados hijos que no tienen y que rechazan la cobertura paternal espiritual para reengendrarlos, y se valen de algunas cosas como la religión, la vida religiosa, la hipocresía, la falta de paternidad legítima y espiritual. Fíjense en Mateo 23:15: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Eh, este texto ha sido por muchas personas mm, interpretado. Yo tengo hoy un desafío para ustedes: poder volver a mirar este texto y ver que una cosa es ser un prosélito, un congregante, alguien que se asiste a un lugar, y otra cosa es ser un hijo de Dios y un hijo espiritual. Son dos cosas diferentes, porque según Jesús y lo que él exhorta de los escribas y fariseos, es que lo que ellos quieren tener es una membresía, pero la generación profética no ora por membresía, sino ora para que se formen los hijos que se conectan con el Padre y que a la vez tienen conducta de hijos y de hermanos en la congregación. Esto es la gran diferencia del mover jezabélico y del mover paterno que viene a través del espíritu de Elías. El espíritu de Elías viene a restaurar entonces la relación de paternidad. El espíritu de Jezabel viene a sustituir con religión, con hipocresía, simplemente con ser un prosélito, alguien ganado, alguien que suma, pero no es parte, no tiene la sustancia de hijo. Primera de Juan 3:9 dice: ninguno es nacido de Dios, ninguno nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora vamos a estudiar esto, porque creo que este es el texto que muchos de ustedes han leído y los ha confrontado en algún momento, ¿sí? Acá en el diccionario Strong, practica, ¿sí? Poieo, lo van a encontrar con ese código en el diccionario Strong, significa producir en forma prolongada, habitualmente desempeñar repetidamente un acto. Juan 3:10 en adelante, primera de Juan 3:10 dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Son dos naturalezas, ¿se dan cuenta? Son dos naturalezas: el hijo de Dios con su sustancia y el hijo del diablo con su sustancia. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Fíjense, el que tiene una sustancia jezabélica, diabólica, tiene dos características: no hace justicia, vive para sus propios intereses, y tampoco ama a su hermano. Esta es
una confrontación profética para esta temporada. El no amar a los hermanos es parte de esa generación jezabélica. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Fíjense lo que dice ahí, que la naturaleza de Caín era del maligno, ¿sí? Aunque eran hijos de Adán y Eva, había uno que había adoptado una naturaleza, se había engendrado en una naturaleza diabólica, Caín, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y aunque Caín era hijo de Adán. Entonces, aquí está claro que tú puedes tener una buena procedencia, pero si no eres engendrado por Dios, entonces hay cosas que en tu vida te van a llevar por naturaleza a hacer lo que, valga la redundancia, por naturaleza tú eres. Entonces, si por naturaleza soy hijo, dice Juan, practicamos justicia y no pecamos. ¿Y quién es la naturaleza? Jesús. Jesús es la naturaleza. Por eso se nos tiene que revelar en este tiempo que Cristo debe revelarse en nuestra naturaleza. Él es el Hijo. Él es el Hijo que ama al Padre. Y nosotros nos convertimos en hijos porque la naturaleza del Hijo está en nosotros. Esto es lo que nos hace hijos de Dios. El que Dios haya aceptado su Hijo. Ahora, al incluirnos en Cristo, al ser en Cristo nosotros una identidad, somos ahora hijos del Padre. ¿Están entendiendo este concepto? Importantísimo para reconocer la restauración que tenemos con el Padre Dios. Esta es la cuestión más importante, porque nosotros hemos llegado a la iglesia, mucha gente llega a las congregaciones por muchos factores, para sentirse bien, porque necesita ayuda, porque necesita amor, porque necesita un consejo, pero lo más importante de la revelación de la fe es que nosotros nos acercamos, porque necesitamos salvación y reconciliación con un Dios que ha estado apartado, alejado y que nosotros hemos ofendido continuamente desde nuestras generaciones con nuestra naturaleza y que ahora necesitamos una naturaleza nueva, ser reengendrados en Cristo y volver a ser hijos del Padre. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando con el tema paternidad. Sé que es un tema amplio, pero tiene tantas aristas maravillosas que te van a bendecir. Los secretos de la paternidad. Primera de Samuel 2:12. Mas los hijos de Eli eran hijos de Belial. Acá tenemos otro caso, mirá. El hijo de Adán era Caín, pero dice que era de naturaleza diabólica. Y los hijos de Eli, que eran el sumo sacerdote antes de Samuel, eran hijos de Belial. Los tipos se habían formado en la educación levítica, en las leyes de la Torá, habían sido formados en escuelas de entrenamiento de la palabra de Dios, en la escuela sacerdotal, pero sin embargo, fíjense que su naturaleza era diabólica. Hay necesidad que seamos reengendrados, hermanos, por si acaso tenemos una formación incorrecta. No es solamente venir a la iglesia, necesitamos ser reengendrados, es decir, ser nacidos de nuevo, ¿sí? En muchas áreas, y en una de las áreas más importantes es nuestra revelación como hijos y sus hijos espirituales, ¿no? En este caso lo vamos a ir viendo ya sea en la religión que nos engendró, algunos padres espirituales del legalismo, el libertinaje en forma tradicional, en ignorancia, en error doctrinal, en infidelidad. Bueno, muchas personas bajo estas atmósferas, ambientes, se han formado de esta manera y después llegan a la iglesia con toda esta escuela con toda esta formación cultural, mental, toda esa estructura, toda esa forma de mirar, esa cosmovisión, esa forma de interpretar las relaciones, y cuando llegan a la iglesia, sí, se sienten bien, pero no se comportan como hijos. Son simplemente prosélitos que han sumado. Por eso el desafío transversal de la iglesia hoy
es que vuelva a reconocer su necesidad de ser hijos. El proceso de reengendrar es necesario en la iglesia del Señor Jesucristo entonces, importantísimo. Gálatas 4:19, acá viene la palabra que nos desafía como hijos que vamos a ser reengendrados. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, fíjense lo que dice Pablo, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo, como padre espiritual, está orando para que los hijos vuelvan a ser reengendrados en Cristo. Padre, imagino a Pablo orando y intercediendo, Señor, que Cristo se les revele, que Cristo nazca en ellos, que la naturaleza de Cristo pueda fluir y la naturaleza de ellos sea reengendrarlos, ponerlos en el vientre apostólico y orar por ellos hasta que nazcan como hijos espirituales. Esta era la tarea apostólica del apóstol Pablo y creo que es la tarea apostólica de pastores, de maestros, de apóstoles que están liderando congregaciones hoy. La necesidad de engendrar hijos espirituales. Porque si no, tendremos gente que serán prosélitos, que comerán de la mesa de Jezabel, parecerán cristianos, pero sus conductas tarde o temprano demostrarán otra cosa. Vamos a ver sobre la restauración de las paternidades, esto de volver al origen, ¿ok? Volviendo al punto de que todo está supuesto a ser restaurado como al principio, es necesario considerar lo que nuestro Señor Jesús mostró con gran entusiasmo durante su ministerio. La restauración de las paternidades fue una de las necesidades que Cristo notó considerablemente, de manera que usó el lenguaje parabólico, lo cual le da categoría de ministerio de reino. De esa manera presento varias narraciones que son como fotografías de cosas antiguas. Esto es una palabra hebrea, kadam. La escritura compara constantemente al reino de los cielos como familia. Es lo primero que Jesús va a hacer. Decirle, muchachos, se acabó la religión. Tenemos una familia. Es una revelación. Se te tiene que revelar que sos parte de una casa, que sos parte de una familia, que si no te sentís así, entonces si sentís que simplemente la iglesia es un local donde venís el día domingo, estás equivocado. El reino es una familia, esto es una revelación. Por eso hay mucha gente huérfana que siente que no pertenece a ningún lugar, porque simplemente no se siente en casa. Veamos lo que dice la palabra. La parábola del padre que tenía dos hijos, los cuales le pidió que fueran a su viña. Es la primera parábola, una de las parábolas sobre los misterios del reino, pero habla de una familia. La parábola del padre que preparó una fiesta de bodas para su hijo, otro ejemplo de familia. La parábola del padre de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas, otra parábola de familia. La parábola del hijo pródigo, tan conocida por todos nosotros. Y se dirige a Israel diciendo la casa de Israel, no dice el templo de Israel, no dice la religión israelita, dice la casa de Israel. Jesús cuando resucita le dice a los discípulos, voy a mi Padre y a vuestro Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjense en Juan 14:2 al 3, Jesús está hablando de familia, de morada, de comunión. Y por último, el Señor Jesús ve a su iglesia como una familia, donde Él es la cabeza y por ello nos ha dejado figuras terrenales para que seamos preparados para lo celestial. Y acá vamos a ir entrando poco a poco a la necesidad de comprender que además de tener una restauración con nuestra paternidad en Dios, que es lo que primeramente debe ser recuperado, ser hijos del Padre, Dios nos dejó modelo en la tierra y ese modelo es comunidad de familia, ser amados, vivir en comunión, orar, amarse, tener relación de amor, de intimidad, de respeto, de honra. Hay muchas palabras que aparecen en la familia, ¿sí? De gobierno, de autoridad espiritual. Esas palabras están dentro de la familia, ¿sí? Vamos a ver, Dios está restaurando los ambientes espirituales, importantísimo. La restauración paternal debe ser en varios ambientes. Eso es lo que yo creo porque han sido esos mismos los que han sufrido decadencia. Estos ambientes de restauración son los siguientes. Cuando hablamos de ambientes, hablamos de los lugares donde hemos sido formados, ambientes donde hemos sido formados, equipados, desarrollados, madurados, ¿sí?
El primer ambiente, el ambiente de Dios y sus hijos, es un ambiente que debe ser restaurado. ¿Sí? Los hijos de Dios tienen que salir de cualquier ambiente jezabélico y estar solamente en un ambiente donde el Espíritu Santo reine. Segundo, otro ambiente contaminado fue el ambiente de los padres biológicos y de sus hijos. Por eso hay tanta crisis a nivel global, porque se ha trastocado, se ha tocado la familia, han destruido el modelo paterno, la autoridad de la madre, el padre, pero sobre todo el hombre ha perdido una relevancia dentro del hogar, ¿sí? A nivel global, el hombre ha sido desfigurado en su imagen delante de la sociedad a tal punto que ha perdido el peso y el valor dentro de la casa. En muchos casos, por eso, eh, lamentablemente, muchos hijos han perdido la imagen del padre, solamente ha quedado la madre. Importante imagen, pero la del padre es el modelo. Recuerdan que Dios se llama a sí mismo padre y el hombre es puesto en la casa como una autoridad paterna para que él muestre una revelación de lo que significa una relación con el padre. Sin embargo, esto fue también tocado y esto es lo que debe ser restaurado en esta generación. Y número tres, el ambiente de un padre espiritual y sus hijos espirituales. También lo hemos estado enumerando quizás antes, pero en la iglesia también hemos tenido más prosélitos que relación de hijos y padres espirituales. Claramente, porque no, digamos, un tabú hablar de estos temas. Pero no sabe qué paz y qué bendición es poder tener la oportunidad de ser formado como hijo, amar como hijo, honrar como hijo y amar como padre y bendecir como padre a la generación que nos toca pastorear y bendecir. Desde este principio los conceptos de paternidad pueden variar dependiendo a la clase de paternidad que queremos referirnos. Efesios 3:15 dice, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y la tierra. Fíjense otra referencia que es importante, Dios diciendo que la paternidad está no solamente en una cuestión aquí en la tierra, sino que tiene que ver con todo el universo. Todo el universo está bajo la paternidad de Dios, todo el universo. Solo que hay algunos que se han desconectado de esa paternidad. La paternidad, desde un ángulo generalizado y bíblico, la paternidad es la habilidad y la gracia de impartir y reproducir vida en otros. De eso se trata la paternidad. Esto es una definición. ¿Por qué debe ser restaurada esta fase? Porque rompe el ciclo de hijos sin paternidad o tutores. La falta de comprensión ha dado a efectos devastadores alrededor de nuestra sociedad o iglesias si no se lleva a cabo. Los ciclos, vamos a ver los ciclos creados por las tinieblas. Por ejemplo, número uno, son vicios, hijos regados por un lado y otro, hijos biológicos que se van y vuelven a la casa en repetidas veces. Dos, por favor, no quiero hacer sentir mal a nadie, sino ayudar. Este ciclo ha tocado a la iglesia, a donde hay creyentes que andan de iglesia en iglesia sin saber por qué no se sienten en casa, y eso ha dado lugar a una vida inestable. También la falta de paternidad provoca violencia, rebelión y rechazo. ¿Se dan cuenta? Este es un ciclo espiritual que se genera por la falta de revelación en esta área. Mucha gente no se siente en casa, no se siente en familia, no sabe quiénes son sus formadores espirituales. De hecho, hoy más adelante lo vamos a ver, ¿no? Porque lo vamos a tocar sobre las características de un padre, cómo funciona un padre sano en la tierra, en la familia. Pero importante, porque si el padre sano está, tenés hijos sanos. Si no, son huérfanos que andarán de aquí para allá. La realidad es la conversión entre padres e hijos. Por eso dijimos que lo que tiene que haber es de ambos lados un tiempo de restauración y de reconocimiento. Señor, tenemos que volver a tener padres espirituales que amen, sean pastores. Y quiero que quede claro, porque por ahí alguno me está interpretando que hay que decirle papá al pastor o mamá a la pastora. Miren, nosotros tenemos personas que lo dicen papá, mamá, otros dicen pastor, ministro, pero el respeto tiene que existir desde un corazón paterno. Muchos que se han acercado a nosotros lo han hecho con ese corazón correcto, con un corazón de amor, de respeto, de tolerar la corrección, de tolerar la dirección, de ser formados y
Eso es ser un verdadero hijo. Un verdadero hijo es una persona que está dispuesta a ser formada y no tiene que ver solamente con decir, sino recibir. Estamos hablando de sustancia, ¿sí? Así que tú puedes tener un maravilloso pastor en tu iglesia, en tu ministerio, y claro, él te nombra, te habla de oveja y de discípulo, y tú le dices pastor, y ok, esa es la forma de comunicarse, pero la sustancia es que tú te comportes como un hijo espiritual y él se comporte como un padre espiritual, velando por tu crecimiento, tu desarrollo y tu potencial. Entonces, cuando estas cosas empiezan a ordenarse dentro de la iglesia empieza a crecer de una manera exponencial, sana, bendecida, y encontramos lugar donde nos sentimos amados, contenidos, sentimos el futuro de Dios en nuestra vida para llevarnos a buen puerto. Sigamos adelante. Las razones por qué no funciona la paternidad en la iglesia. Estas son algunas. Y esto es la herencia de lo que traemos. Hogares desintegrados, separación en el núcleo familiar, falta de comunión con el padre, falta de amor, falta de disciplina, no haber sido provistos, haber sido dejados abandonados, etcétera. Y esto tiene que ver con lo que Pablo dice, que los padres proveen a los suyos. Preferencia entre hijos, división, familias disfuncionales, deshonra, desobediencia de hijos a padres, y muchos maldicen, dicen mal, desean la muerte a sus padres. Entonces, cuando esta cultura llega a la iglesia, por eso estamos diciendo debe ser reengendrada, necesita reaprender, necesita nacer de nuevo, no solamente en la fe de ser salvo, sino en la cultura de reino, de entender que si no somos hijos, no podremos funcionar ni accesar a las bendiciones del Padre. Veamos este punto, la creación. En la creación de la primera pareja se refleja el corazón paternal, el Dios creador. Todos somos creados por Dios. Sin embargo, en la creación está bien claramente revelado el deseo de Dios. Génesis 1 aparece 3 veces la palabra creó. Esta palabra hebrea es vará y es la primera letra, primera letra y se llama beit. La palabra beit es la letra usada para hijo e hija, ¿sí? Fíjense que la palabra ben es para hijo, bar o bat es para hija, ¿sí? Cuando se dice en hebreo ben, Abraham ben Abraham, por ejemplo, perdón, Abraham ben David, por ejemplo. Abraham, hijo de David. ¿Ok? Hay nombres que están en hebreo dichos de esa manera, pero la palabra ben significa hijo. Fíjense la palabra bei, viene de una palabra hebrea, bará, ¿sí? Y está hablando claramente que Dios está siempre en el concepto de la creación de hijos, ¿sí? La Biblia menciona en primer lugar la palabra Bereshit, acá aparece de nuevo, Bereshit es Génesis en hebreo, y eso significa en el principio. Bereshit, allí está la letra Beit, y eso permite entender acerca de la idea que Dios tenía en su mente el crear. Todo está conectado. Bereshit, que es Génesis, en nuestra traducción, en nuestro lenguaje, pero en su original es Bereshit, que significa crear, principio. Beit, Bará, creó. Está hablando de creación, de origen, de sustancia. Beit, o Ben, Bat, hijo, hija. Está todo conectado en un pensamiento. Génesis está hablando, en la creación está hablando de que todo tiene que ver con sustancia, con ser hijos. Y esa idea de su mente era y es la de tener hijos y que estos y que estos vinieran a la existencia y que esos hijos estuvieran en la casa o templo con la familia de Dios. Nosotros no logramos ver algo bien importante, es que la letra Bey está coronada con Yud, y esta es la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y tiene como forma un esperma, y esta es la número 10, y Yud. La Yud es el principio de toda la creación, y es el punto de todas las letras en el principio y el fin. La Yud es el principio de su nombre, es como un esperma. Vieron que el nombre de Dios en el original está escrito en Yud, Hei, Bajei, y Yud comienza con una especie de tilde que ustedes van a ver en el paleo hebreo, y ese Yud tiene forma en el original de un esperma, porque tiene como una cabecita y una colita. Esa es, en el paleo hebreo antiguo,
como está escrita la palabra Yud. Inclusive el nombre de Dios tiene un principio creativo. Todo lo que está en él está hablando de creación, de sustancia, de Padre. El hombre Adán le dio la habilidad y la gracia de impartir y reproducirse en otros. Génesis 1:27, creó a Dios el hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios, le dijo, sé fecundos, multiplicados, llenar la tierra, crear. Recuerdan, ya estuvimos hablando de Bará, de Yud, ¿sí? Bueno, y vamos a ver finalmente Cristo y el sello de la paternidad, porque lo otro ya es casi estar repitiendo un poquito el tema, pero vamos a ir terminando esta primera clase con el último punto, que es Cristo y el sello de la paternidad de Dios. Cristo se refiere al sello de la paternidad, que significa la paternidad de Dios. Mateo 5:18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 5:18, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni siquiera una jota. La palabra esa, en el original, es yud. O sea que lo que está diciendo Dios es que lo que tenga que ver con su carácter no va a perder ni siquiera una yud, que en este caso es su esencia, su sustancia creativa. Veamos ahora a Cristo consciente de reengendrar hijos. Hebreos 2:11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarlo hermanos. Cristo, cuando resucita, le dice a sus discípulos, hermanos. Primera fase es que entren de nuevo a la comunión con el Padre Celestial, que recuperen la cobertura paterna que perdió Adán. Hebreos 2:12, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Ahora que hay de nuevo, cobertura paternal y están dentro de la familia celestial, se deben reengendrar. Hebreos 2:13, y otra vez, yo en él confiaré, y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Ahora Cristo, con su misterio glorioso, restaura en un reengendramiento. Este trabajo lo delegó a los ministros primarios, como a Pablo, Juan, que engendraban hijos espirituales. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ella. Estoy trabajando con la fórmula hebrea creados y criados. Recuerden que estamos hablando con estos dos pensamientos, creados y criados, ¿ok? Bueno, creo que hasta acá vamos a llegar con la primera clase y vamos a ir a la segunda clase conectándonos con esta idea para seguir profundizando sobre el pensamiento hebreo de Génesis, y luego vamos a ir terminando en la segunda clase con el tema que sigue. Pero me gustaría que vos puedas ir ya repasando todo lo que se ha visto en esta primera clase, para que podamos conectarnos en la segunda etapa, que va a tener que ver con entender más sobre estas fases de restauración y también lo que tiene que ver cómo Dios está sanando la familia biológica dentro de la iglesia. Muchas familias están en un caos espiritual, pero necesitan esta revelación también de paternidad, la cual trae sanidad, trae una nueva etapa. Y yo creo que si vos te conectás a estos diseños de revelación, vas a poder entender mucho más el propósito de Dios para tu vida y lo que Dios quiere hacer en esta generación. Así que bueno, Dios te bendiga mucho, espero que hayas disfrutado la clase. Recuerda ir repasando lo que hemos hablado, porque vamos a seguir tocando en la próxima clase. Dios te bendiga mucho.